Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar este video. En realidad es un adelanto de la clase de temas selectos de robótica, de herramientas computacionales para aplicadas a la robótica, que se imparte en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por parte del maestro Eric Peña, y que es su servidor, y el ingeniero Felipe Rivas. En esta ocasión, en videos anteriores hemos tocado el tema de cómo exportar justamente un archivo o crear, mejor dicho, un archivo URDF a partir del modelo de CAD de un robot. En los puntos anteriores se han trabajado o se ha hecho una recopilación de acuerdo a una determinada metodología. Lo que se estaba buscando era intentar unificar la manera de exportar o generar la simulación, tanto utilizando lo que sería Simescape y ROS, ya que en ambos simuladores permiten el uso del formato URDF. En cuestión del simulador de Simescape, que es nativo de SolidWorks y de, por ejemplo, lo que sería Inventor, las plataformas que hemos utilizado, se presenta el inconveniente del que al momento de exportar no se tiene ningún control sobre la dirección de los ejes por los cuales se va a mover o se va a definir una junta. Entonces, eso es un hecho que causa algunos problemas cuando se quiere plantear ya el modelado y hacer la prueba de algún modelo en específico. Entonces, ya recientemente, ya trabajando en ambos simuladores, nos dimos cuenta que es más sencillo y más productivo trabajar o generar ambas simulaciones utilizando el modelo URDF. Ahora, la cuestión es cómo se establece el modelo URDF que nos permite en ambos casos simular lo que sería nuestro robot, y esto también conforme a un modelo matemático que nosotros planteemos. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer una comparación con dos tipos de modelos matemáticos que nosotros vamos a implementar, donde el primero va a ser una propuesta de modelado mediante transformaciones homogéneas, y posteriormente lo que haremos sería una comparación estableciendo sistemas de referencia utilizando lo que sería el método de Navier-Hardenberg. Es importante lo que estoy mencionando, ya que la manera en que se plantean cada uno de los sistemas de referencia en cada uno de los casos va a influir de manera importante en cómo se va a generar el modelo. Entonces, yo en este caso, ahorita le estoy presentando el planteamiento de Navier-Hardenberg, donde cada una de las direcciones de actuación de las juntas está relacionada con el eje Z de cada sistema de referencia relativo asociado a esta. Nosotros en un principio, dentro de lo que es la asignatura o el planteamiento del modelo, habíamos trabajado con transformaciones homogéneas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer va a ser plantear el modelo en transformaciones homogéneas. Entonces, ya contamos con los dos planteamientos y vamos a trabajar en este. Entonces, posteriormente, se les dejará como un trabajo extra que ustedes hagan la exportación del archivo URDF en lo que será el método de Navier-Hardenberg. Dado que para el método de Navier-Hardenberg, cuando nosotros utilizamos la herramienta de soluciones de Kinematics and Dynamics en ROS, a partir del árbol de referencia ya nos genera los modelos de solución en el caso de la cinemática. En el caso de lo que sería nuestro modelo, lo que nosotros vamos a querer comprobar es que funcione. Entonces ahorita vamos a plantear nada más los sistemas de referencia, vamos a generar la exportación y posteriormente lo vamos a probar primero en Simescape. Bueno, antes de probarlo en Simescape vamos a probarlo en un simulador browser que nos va a permitir ver si las relaciones que estamos colocando en nuestro robot son las que nosotros estamos definiendo. En este caso, todas las juntas del robot son rotacionales. Y con eso nosotros ya podemos hacer la exportación con toda seguridad en ambos elementos.
Ahora, el objetivo de utilizar o de generar la simulación en Simscape es el poder tener una comprobación matemática del modelo. Entonces, el objetivo esencial que nosotros vamos a hacer previamente al crear la simulación en ROS va a ser posteriormente hacer un generador de trayectorias para que el robot las pueda seguir. Ese generador de trayectorias lo que va a hacer es que va a obligar al robot a ubicar a este sistema de referencia asociado a lo que sería la pinza del robot, a seguir la trayectoria. Entonces, un detalle importante que pasa es que en el caso de Simscape sí acepta un formato donde se presenten cadenas cinemáticas cerradas. Entonces ahí sí no hay problema. Y en el caso de ROS no nos permite tener cadenas cinemáticas cerradas, sino que hay que establecer un arreglo dentro de la configuración para modelar al eslabón. Entonces ahorita, como nosotros nada más vamos a hacer o asegurarnos el cambio de trayectorias, vamos a hacer la prueba ya del efector final, ya en ROS, porque ahí sí podemos modelar también lo que sería la dinámica de la pinza con otros cuerpos. Entonces, este va a ser nuestro sistema de referencia. En este caso vamos a partir de establecer un sistema M relacionada con una base, o que va a estar colocado en medio de la base de lo que sería este robot Dotbot, porque este robot al final va a estar en algún lugar solo, pero también vamos a establecer más adelante un manipulador móvil con este mismo robot, donde la referencia de ese manipulador móvil justamente va a ser ese sistema M relativo. Entonces vamos a comenzar nada más observando cuáles son los tipos de relaciones que nosotros vamos a encontrar. Entonces, para que no me meta ruido, voy a borrar la parte del título. Y lo que vamos a encontrar es que nuestro sistema de referencia M va a ser un sistema de referencia fijo. Y en el caso más adelante vamos a describir el movimiento de la cintura de esta parte al colocar un sistema de referencia igual sobre la misma placa, y aquí lo que vamos a representar va a ser la rotación o las relaciones de rotación de esta cintura sobre el eje Z1. Posteriormente, si avanzamos dentro de la configuración del robot, lo que vamos a encontrar es que tenemos aquí el eje de actuación de la junta rotacional, que en este caso podríamos llamarle lo que sería el hombro, y aquí lo vamos a asociar a un sistema 2. Como vamos a utilizar primero transformaciones homogéneas, el planteamiento de ese sistema de referencia, cuando ya estamos modelando, vamos a colocar que el sistema de referencia va a ser paralelo al sistema 1 que habíamos puesto anteriormente, pero en este caso la rotación que va a estar asociada en este caso con el eslabón, que en este caso se ve de color café, va a ser sobre el eje Y2. Y vamos a medir ese ángulo de rotación con un ángulo que nos va a describir la rotación de nuestro sistema 2 con respecto a nuestro sistema 1. Después, al avanzar sobre la configuración, también encontramos otra junta rotacional que es paralela a la del sistema 2, que es la que estaría con este cuerpo de color amarillo. Y vamos a establecer un sistema de referencia también, que también va a ser paralelo al 2. Y como es el mismo caso, también vamos a establecer que la rotación se va a llevar con respecto al eje Y3. Un ángulo, o vamos a describir la acción de esta junta mediante un ángulo θ3, que nos diga la orientación del sistema 3 con respecto al sistema 2. Después ya llegamos a lo que sería la siguiente junta, que también es igual, es paralela al 3. Prácticamente tomamos una misma acción. En este caso el eslabón que vamos a modelar va a ser este eslabón de color verde. Y los efectos de la junta y la posición relativa de cada elemento que corresponde a este eslabón van a estar referenciados a este sistema 4. Y también el giro va a estar relacionado con un eje θ4 que nos describe la orientación del sistema 4 con respecto al sistema 3. Después avanzamos y lo que llegamos sería
a un grado de libertad, que sería en este caso el relacionado con la muñeca del robot. Y aquí lo que vamos a establecer es que ese sistema de referencia relacionado con la muñeca, que sería un sistema de referencia 5, va a estar relacionado con una rotación ahora sobre el eje Z5, que nos va a describir la orientación de este sistema 5, cómo giramos con respecto a lo que sería Z4, cómo vamos a orientar lo que sería el sistema 5. Ahora, como convención, nada más para mencionarlo, la mayoría de las orientaciones entre sistemas de referencia, por convención siempre se miden entre los ejes X. Pero puede llevarse el caso donde esas relaciones a veces tenemos que establecer que van a ser sobre un ángulo diferente. En este caso no hay problema y todos van a quedar de una misma manera. Entonces, ya establecido estas relaciones, lo que nos va a permitir es poder utilizar nuestro planteamiento que tenemos en el modelo que tenemos en un live script de MATLAB que estamos trabajando para calcular la solución. Ahora, para que este robot nosotros podamos determinar su trayectoria, vamos a asociar un sistema de un punto o un intermedio entre los dedos de la pinza del robot, de tal manera que la ubicación de este punto garantice que cuando la pinza se cierre, el punto quede en medio de los dedos, para que los dedos puedan tomar cualquier objeto que nosotros definamos. Entonces, prácticamente tenemos movimiento en el sistema 1, en el sistema 2, en el sistema 3, en el sistema 4 y en el sistema 5. El sistema P es un sistema que es fijo. Entonces prácticamente este robot es un robot de 5 grados de libertad y lo podemos considerar como un robot subactuado, dado que la cantidad de variables que nosotros necesitamos para describir la posición y la orientación de este sistema de referencia con respecto a nuestro sistema M es de 6 variables. Es decir, requerimos una coordenada X, Y, Z para describir lo que sería un vector de posición de este punto con respecto al sistema M. Y posteriormente lo que va a pasar es que no vamos a poder modificar o trabajar con la orientación del sistema de referencia. Solamente tenemos el movimiento de la cintura. Entonces eso sería, en términos prácticos, nuestra relación con el pitch. Después con el eje Y, el roll, y no vamos a tener un control sobre el yaw. Entonces, estos mismos sistemas de referencia y estas mismas relaciones entre cada uno de los ejes los vamos a pasar a nuestro modelo de CAD para exportarlos. Entonces, yendo a nuestro CAD, yo aquí tengo mi CAD del robot. Y aquí el CAD está dividido en subensambles para que sea más manejable. La parte de la exportación. Entonces, yo ya tengo algunos elementos aquí ya definidos. Y lo que es el resto del ensamble, lo que sería la parte de los dedos, lo tengo definido de manera aparte. Esto se debe a que en ROS, algunos elementos, generalmente, como son las pinzas, se consideran otro eslabón, otro elemento. Entonces, sobre el conjunto de piezas que lo van a conformar, nosotros vamos a definir el sistema de referencia de los dedos. Ahora, otro detalle importante que tiene este ensamble es que la mayoría de la información ha sido trabajada por el ingeniero Felipe Rivas, de tal manera que el modelo de CAD sea lo más apegado a lo que sería el modelo real. Simplemente aquí, en cada una de las piezas, lo que se hizo fue agregarle una relación de material. Entonces, se le puso un tipo de aleación. La mayoría del robot es de aluminio. Entonces, todos los elementos de aquí ya tienen ese tipo de material ya definido.
Igual los motores, la mayoría de sus elementos son de plástico ABS y en algunas piezas son elementos con engranes de metal, de latón, y eso representa una dificultad si es que queremos poner todas las piezas. Entonces, para omitir la dificultad, lo que estamos haciendo es considerar a cada servomotor como un elemento único, de tal manera que esperemos que no altere tanto la dinámica, y ese problema se abordará ya cuando se trabaje dentro del controlador. De tal manera que el controlador el robot que se diseñe dentro de la simulación logre compensar ya sea el sobreexceso o la falta de masa de estos cuerpos. Ahora, lo primero que hay que hacer para ya generar un archivo URDF que nos permita generar una exportación que pueda ser manejable tanto en CIMescape como en ROS, es en establecer un sistema de referencia. Entonces, en videos pasados lo que se ha trabajado es colocar sistemas de referencia relativos sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, en este caso, este ensamble los contiene. Ahora, estos sistemas de referencia relativos deben de tener cuando menos un subíndice o una característica, pero en algunos casos marca un error. La manera de establecer general los sistemas de referencia y los ejes de actuación de cada articulación que nosotros vamos a definir, se requiere de hacerlo de manera general dentro del ensamble, no dentro de la pieza, para que en realidad haya una garantía de que va a funcionar. Entonces, antes de pasar a la parte de exportación, vamos a hacer lo que hemos hecho desde antes y vamos a generar las geometrías de referencia. Solamente que lo que vamos a esperar es que esas geometrías de referencia no queden definidas dentro de cada eslabón como se muestra aquí, sino que esperamos que las relaciones o las geometrías de referencia se integren dentro del árbol de instrucciones en la parte de abajo, para que ya cuando se mande la exportación ya el elemento funcione. Otra consideración que se está haciendo dentro de este ensamble es que en este caso las pinzas y todos estos elementos que conformaron los dedos, para realizar nuestra simulación en CIMescape, lo vamos a dejar todo fijo, pero vamos a colocar el sistema de referencia. Entonces vamos a verificar el seguimiento de la trayectoria mediante el sistema de referencia que nosotros vamos a colocar entre los dedos. Ahora, lo primero sería establecer el sistema de referencia M de la base. Entonces, para ello, lo que requerimos es definir un punto. Entonces, ese punto podemos definirlo utilizando las relaciones que tenemos nosotros aquí. Y en este caso, lo que nos interesa es dejarlo en medio de la placa. Entonces, yo puedo utilizar que quede en medio de la cara de la placa. Yo no tengo que hacer más consideraciones. Y sobre este punto vamos a definir nuestro sistema de referencia inicial. Ahora, aquí es el punto importante. Lo que nosotros vamos a desear dentro de nuestras simulaciones es que los sistemas de referencia sean coincidentes con nuestro planteamiento matemático. Entonces, en general, todos los planteamientos matemáticos que se trabajan durante el curso, no importa que sean de robots seriales o de robots móviles, el eje Z siempre va a apuntar hacia la parte perpendicular de lo que sería el piso, lo que vamos a considerar como el piso. X siempre va a ser la parte que apunta hacia adelante de un robot, y por lo consiguiente Y va a ser el eje resultante o perpendicular a estos dos. Entonces, al igual que la metodología de David-Hartemer, siempre vamos a empezar a definir al eje Z y al eje X. Entonces, eso significa que X debe de estar apuntando hacia el frente. Entonces, en este caso sí coincide. En este caso, el eje Y lo que debería de hacer es apuntar perpendicular a este plano o a esta cara. Entonces vamos a invertirlo. Y por lo consiguiente el eje Z ya quedó definido.
Entonces, si yo me voy aquí ya me aparece el sistema de referencia y la relación del punto. Entonces, vamos a también establecer, o a seguir los mismos pasos, vamos a establecer nombres para los sistemas de referencia. Entonces, en este caso, sería el sistema coordenador, el Coordinate System M. Entonces, también en nuestra nomenclatura, como estamos manejando, los sistemas de referencia relativos siempre se van a, o absolutos, que no estén asociados a una junta, van a estar relacionados con letras mayúsculas. Entonces aquí ya quedó definido, aunque ahorita no parezca con el nombre actualizado, en realidad ya se llama así. Lo siguiente sería establecer el sistema de referencia de la base, que sería nuestro sistema 1. Y el eje de rotación de lo que sería esta parte de la cintura. Entonces, vamos a utilizar igual las relaciones de geometría. Siempre, en algunos casos, vamos a iniciar definiendo puntos. Entonces, en este caso, requerimos definir un punto en medio de una circunferencia. Y nos aparece aquí. Lo que nosotros queremos es hacerlo proyectar sobre un sistema de referencia. En este caso, este sistema está sobre la cara. Entonces lo definimos. Tendríamos que definir otro punto. En este caso lo vamos a proyectar el punto 2 sobre este plano. Y aquí es donde vamos a colocar nuestro sistema 1. Y por ende tiene que seguir la misma notación. Ahora, ¿por qué en este caso me aparecen los sistemas de referencia con una orientación distinta a la que necesitamos? Porque en definición la realización del CAD inició el dibujo sobre el plano XZ. Es decir, la placa se comenzó a dibujar sobre el plano. Si nosotros hubiéramos querido que el sistema de referencia ya hubiera aparecido ya directamente orientado, el que realizó el dibujo debió de haber comenzado a dibujarlo sobre el plano XY. Entonces, eso en relación, y ahorita con estas consideraciones lo que estamos haciendo es modificarlo para que quede conforme a nosotros lo requerimos. Entonces ya volvió a quedar. Sería el sistema de coordenadas 1 en esta primera junta. Y tenemos que definir la acción de giro de esta base con respecto al eje Z. Entonces para eso hay que definir un eje. Y vamos a definirlo con respecto a una superficie cónica. Entonces mira, eso aquí me lo dejo aquí chiquito, pero conviene alargarlo. Y también conviene definirlo. Entonces aquí sería el eje de la junta 1. Y ya quedó definido. Entonces, con 1 y este eje vamos a definir el movimiento de lo que sería este conjunto de piezas, que van a ser movidas por este servomotor que está aquí en la base. Entonces hay que hacer para el siguiente plano de referencia.
Nos volvemos a tomar las referencias de un punto. Entonces aquí vamos a referirlo con respecto al centro de una cara. Entonces aquí tenemos una cara y ya nos lo pone en medio. Entonces queremos que el sistema de referencia quede en medio del eslabón. Entonces hay que crear un plano. Aquí por alguna razón no me quiso dejar. Y el plano ya quedó en medio. Entonces este plano lo voy a hacer más grande para que me ayude a visualizar. Y de hecho hay que ir definiendo planos sobre cada eslabón. Y después regresaremos a este ensamble para establecer la solución de la cinemática inversa de la postura. Y justamente el concepto de la utilización de ese plano es importante. Entonces aquí hay que crear el punto. Entonces debemos de pasar este punto, el punto 4, y proyectarlo sobre este plano. Y ahí vamos a definir nuestro sistema de referencia. Entonces, como está definido, o como está nuestra definición, el sistema de referencia 2 tiene esta disposición. Entonces, Y, X, Y y Z. Entonces así nosotros lo tenemos. Entonces ese sería nuestro sistema coordenado 2. Y necesitamos definir el eje. Entonces aquí en este caso tenemos la brida del servomotor. Y lo podemos utilizar para definir el siguiente eje. Entonces aquí esto se vuelve el eje 2. Y tenemos que repetir prácticamente esta operación para cada una de las juntas que están paralelas. Entonces, simplemente lo voy a hacer. Ya no voy a explicar tanto porque prácticamente es similar. El punto, el plano auxiliar, proyectamos el punto sobre el plano 2 y sobre este montamos el siguiente sistema de referencia. Entonces este sería nuestro sistema coordenado número 3. Y me falta definir el eje.
Entonces sería nuestro tercer eje. Entonces de vez en cuando el proceso tiende a ser tedioso, pero en términos prácticos sí es conveniente realizar todo esto. Dado que cuando nosotros si genera o le pedimos a ambos exportadores, tanto el de Simescape como al de ROS, que nos generen directamente el archivo de simulación, se van a presentar errores o vamos a tener que hacer determinados ajustes, los cuales en verdad no son muy agradables de hacer. Entonces lo más adecuado es plantear el modelo matemático que uno necesita y posteriormente, sin necesidad de hacer cambios, ya poderlo implementar. El eje de acción de esta junta entonces aquí es 4 y el 5. En el caso del sistema de referencia 5, tiene que estar relacionado con algún punto dentro del enlace. Entonces aquí sin querer le puse que iba a hacer una animación. No quiero hacer una animación. De hecho, que tengo varios de movimiento, pero no nos interesa. Lo que nos interesa sería tener esto. Entonces, regresando a la realidad, hay que definir un punto. Entonces ahí no importa mucho si queda dentro de la brida. La brida es un elemento móvil. Entonces lo podemos dejar ahí. Entonces ya está nuestro punto. Y este sistema de referencia debe de estar con respecto a este punto. Entonces este sería nuestro sistema coordenado 5 y nos falta el eje. Entonces vamos a llamarlo
el eje de la junta 5. Y este elemento lo vamos a dejar de esta manera. Ahora, lo que nos falta sería la referencia dentro de lo que sería los dedos. Aquí donde va a cerrar. Entonces aquí yo los tengo en esta posición perpendicular. Pero los dedos, por efectos de este mecanismo de barras paralelas, al cerrarse, van a avanzar. Entonces, lo que voy a hacer es que en las relaciones de posición, yo tengo unas que me están auxiliando para mantener cada dedo en una determinada posición. Entonces esta la voy a suprimir para más o menos determinar. Al parecer no era esa. O en este caso, bueno, ahorita la voy a poner paramétrica y después la voy a arreglar. Entonces lo que se requiere es definir un plano. Vamos a usar esta referencia y a colocarlo en una determinada distancia. Entonces aquí está 1 centímetro a 3. Entonces está a 35 milímetros. Vamos a dejarlo a 35. Y hacer un buen punto de referencia para que cuando estos dedos cierren, esta parte avance. O bueno, mejor, garantizando que se va a abrir, sería que estos estuvieran totalmente temblados. Entonces aquí vamos a calcular, es decir, vamos a medir cuánto mide este. Sí, miden aproximadamente 30. Entonces 30 no es una idea tan descabellada. Entonces aquí es también, ahorita las consideraciones que se hagan en colocar referencias en cualquier parte del modelo son importantes porque van a afectar más adelante el desempeño de la simulación y posteriormente del funcionamiento del robot. Entonces no es algo menor. Esa parte. Entonces sobre ese plano hay que proyectar un punto. Y el punto que vamos a proyectar va a ser el que nos genera a nuestro sistema .5, que sería el punto 10 y el plano 4. Y sobre este vamos a montar nuestro sistema de referencia. Entonces todos los sistemas de referencia tienen que tener la misma disposición que nosotros planteamos dentro de un inicio. Entonces este es el sistema P y este no va a tener ninguna junta asociada a él. Entonces voy a guardar. Y esas relaciones de los sistemas de referencia y los ejes que nos van a ayudar a hacer la exportación se encuentran fuera de las definiciones propias de los eslabones. Entonces desde aquí ya esto va a garantizar que funciona o que nuestra exportación va a ser adecuada. Una práctica, si es que lo intentan hacer por CMSK, como se ha presentado en otros videos, es que los sistemas de referencia estén sobre los eslabones.
Eso es válido cuando se va a hacer la simulación por SimEscape. El único detalle es que todos tienen que tener una misma etiqueta para que pues sean exportados, pero el problema es que no vamos a tener ningún control. Entonces ya tenemos los sistemas de referencia. Lo voy a volver a salvar por X cosa. Y bueno, ya con esta información ya podemos comenzar a trabajar con el exportador de URDF, aquí en la parte de herramientas. Yéndonos a la parte de tools. Ahora, generalmente nada más este exportador ustedes lo pueden encontrar dentro de la wiki de ROS. Y no mostramos un proceso de cómo se instala porque va a depender de la versión de su programa de CAD que tengan. Ahora hay programas de CAD que ya lo tienen, ya tienen un exportador. En este caso es porque nosotros estamos trabajando o estamos diseñando robots de manera individual. Ustedes podrían utilizar a lo mejor Fusion si ya están integrando su robot dentro de un entorno. Entonces, en este caso, como estamos diseñando cada una de las partes, lo vamos a dejar aquí. Y ya con esto no se activa lo que sería la parte de la exportación. Entonces, por convención, siempre para crear cualquier elemento de exportación o cualquier exportación dentro de DRF, siempre, sin importar que sea un robot serial, un robot paralelo o un robot móvil, iniciamos con un base link. Entonces, en este caso, aquí tenemos el base link. Y en este caso, en esta parte, lo que vamos a solicitar es que el eslabón quede asociado o el base link quede asociado con el sistema M. A partir de ahí se van a medir todas las relaciones de movimiento que va a presentar el robot. Y lo vamos a asociar con todos los elementos que integran el subensamble de esa base. Aquí lo importante es que cada elemento que integra esta parte ya tiene las propiedades de material. Entonces, cuando genere la exportación, lo va a hacer con la mayoría de los elementos dinámicos necesarios para que los resultados de la simulación en cuestiones dinámicas sea lo más aproximado a la realidad. Entonces, aquí vamos a generar nuestro árbol. Entonces, a partir de este eslabón, va a estar conectado, o su hijo va a ser lo que sería la cintura. Entonces vamos a lo que sería la parte de la definición de definir el eslabón vacío para definir el siguiente elemento de movimiento. Entonces aquí esta parte debe ser la cintura. Entonces la base está conectado a la cintura, que es el waist link. Y el nombre de la junta, entonces aquí sería base waist joint. Y va a estar relacionada con el sistema de referencia 1 que nosotros pusimos acá. El eje, aquí en este caso va a estar relacionada con nuestro eje 1. Entonces nuestro eje 1 es este. Y el tipo de junta, en este caso, es una junta de revolución. Los elementos asociados con ese eslabón sería el subensamble de esta parte. Y este a su vez está conectado a lo que sería el eslabón del hombro o del antebrazo. Entonces aquí sería el shoulder link.
Y aquí me faltó una U. Y este va a estar asociado con el sistema 2. El eje va a ser el eje 2. El tipo de junta va a ser de revolución. Y debe de estar relacionado con el subensamble, que nos define ese eslabón. A su vez, este elemento está conectado al otro eslabón. Entonces, aquí sería arm link, el brazo, que sería este. Joint. Este está relacionado con nuestro sistema 3 y nuestro eje 3. El tipo de junta es de revolución. Y los elementos que están relacionados con la definición de ese eslabón son esta parte del subensamble. Y este a su vez está conectado con el siguiente elemento. Entonces, aquí en este eslabón tenemos dos relaciones. El giro de que tenemos aquí y tenemos aquí la siguiente brida. Entonces, en este caso hay que definirlas por separado. O bueno, se define por separado aquí. Entonces, vamos a la definición de este eslabón. Entonces, aquí tenemos el wrist link de la muñeca. Entonces aquí conectamos al arm. Al arm wrist joint. Y este está referido a nuestro sistema 4. El eje de referencia es el eje de referencia del sistema 4. El tipo de junta es de revolución. Y son estos elementos los que están relacionados con este. Y este a su vez está conectado ya con el siguiente elemento que podríamos denominarlo como la mano. Siguiendo la convención de antropomórfica que estamos siguiendo. Entonces, este está relacionado con el sistema 5. El eje es el 5. Es de revolución. Y los elementos que están relacionados con esto serían todos esos elementos. Y ahora, lo que nos falta sería asociarlo con el sistema de referencia que tenemos acá. Que ya sería el sistema del efector final. Entonces, este ya no es un eslabón. Sino el efector final. El tipo de junta
Vamos a ponerlo como F, efector final, porque en sí no es una junta, es un elemento. Entonces el sistema de referencia al que lo vamos a asociar va a ser el sistema P. Aquí hay que relacionarlo con algún tipo de eje. Vamos a seguirlo relacionando con el eje 5. No. Porque en este caso son coincidentes esos dos puntos. Y en este caso lo vamos a dejar como una junta fija. ¿Cuántos elementos van a estar relacionados con eso? Van a ser todos los relacionados con los dedos. Y aquí ya no tenemos ningún elemento que dependa más. Ya lleguemos al extremo de lo que sería nuestro robot. Entonces con esto ya está predefinido. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería ajustar los parámetros de la exportación. Entonces vamos a precargar. Y lo primero que nos pide es definir las características de las juntas. Una ventaja de utilizar este tipo de robots es que la mayoría de sus elementos son modulares. Entonces, aunque la capacidad de carga de los servomotores llegue a cambiar, algunas de sus características son muy similares. Entonces, aquí simplemente lo que nos está pidiendo, o bueno, vamos a pararnos en cada uno. Lo que nos va a pedir es que forzosamente llenemos las características que definen a el motor, como el rango de movimiento del servomotor, su capacidad de carga y su velocidad máxima en radianes. Los otros parámetros como la calibración y los parámetros de fricción, ahorita no sea tan importante que los coloquemos, pero estos elementos sí nos ayudan a cuando menos ya definir más adelante lo que serían ya parámetros del controlador del robot. Entonces ahorita no importa, de todas maneras si no los tenemos los podemos incorporar más adelante dentro de la simulación ya en ROS. En el caso de lo que sería nuestra simulación en Simscape no tampoco son importantes porque lo que vamos a comprobar ahorita nada más va a ser la pura cinemática. Lo que sí es importante que tengamos las características de los motores. Otro punto también a checar es que la disposición en la que nos está definiendo la rotación sea la adecuada. En este caso, como ya le habíamos definido que debe de girar sobre un eje en específico, el programa ya lo asocia con el eje Z de nuestro sistema 1. El detalle está en que en algunas ocasiones, dependiendo de cómo esté configurado el CAD desde el inicio, a sus piezas, llega a cambiar a veces el signo. Entonces hay que verificar también que el eje sea correcto y también la dirección de giro. Bueno, entonces aquí en este caso, lo que sí hay que tener o considerar es que las unidades en las que tenemos que alimentar esta tabla. Entonces el rango de los servomotores es de 300 grados. Entonces aquí lo que está pasando es que tiene 150 hacia adelante y 150 hacia atrás. Y eso es aproximadamente en radianes. Menos 2.61 en el rango mínimo, es decir, hacia acá, y en el largo máximo hacia acá. El esfuerzo. La mayoría de estos servomotores los marca como son de 15 kilos, pero nunca especifica si son 15 kilos fuerza. Entonces vamos a tomarlo como 1.5 newton metro. En realidad podrían ser más pequeños. De todas maneras, estas cantidades se pueden modificar. Y en este caso sería la velocidad en radianes sobre segundo. Entonces aquí también, como tal, a veces no se encuentran las referencias. E incluso con el fabricante. Generalmente lo que marcan es como se les envía una dirección,
es una determinada velocidad máxima en PWM dentro del rango máximo. Entonces aquí también esta la vamos a suponer un poco y vamos a suponer que la velocidad es de una vuelta por segundo. Y bueno, todos los motores vamos a suponer que son iguales, o cuando menos deberían ser con características similares en el rango de movimiento. Entonces hay que definirlos todos. Bueno, ahorita no me había dado cuenta que no había revisado cuando menos que los ejes de giro estén asignados a manera adecuada. Entonces ahorita me regreso. Y bueno, en este no es necesario definir nada porque no es un elemento que se mueva, simplemente es una referencia en este caso. Entonces lo único que sí es que como son las juntas, hay que definir, por ejemplo, aquí Z está en dirección positiva, es decir, gira sobre este eje Z de este sistema. El siguiente debe girar con respecto al eje Y positivo. El otro también debe girar con respecto al eje Y positivo. El que sigue de la misma manera. El otro debe de girar con respecto a Z. Y aquí, como siempre, si no hubiera revisado, está girando o está definiendo el giro de este elemento con respecto a Z, pero en dirección negativa. Entonces aquí simplemente hay que definir lo positivo. Y aquí ya no hay que arreglar nada. Entonces ya está como debe de ser. Si no hubiéramos hecho esa modificación, se hubiera tenido la necesidad de haber hecho una compensación de signo cuando se le mandan los valores a esta junta. Y es algo que no es bueno porque va a alterar a veces el resultado de las gráficas que nosotros vamos a analizar. Entonces ya con esta parte ya quedó definido. Y lo que queda nada más sería revisar los elementos relacionados con, en este caso, la exportación. Entonces aquí en esta parte son los elementos dinámicos. Nos presenta la matriz de inercia y la apariencia. Como habíamos mencionado en videos anteriores, lo más recomendable es que siempre se realice de una manera estándar el mallado. O sea, no conviene que a veces el mallado sea fino o que contenga muchos detalles, porque entonces eso puede alentar la simulación. Entonces aquí todos tienen un mismo color, más o menos como un gris. De hecho, todos tienen a aparecer el mismo color. Esto se debe a que, como estaba definido las condiciones de material, menos al final, lo que está entendiendo es que todos los elementos, o la mayoría, son es un aluminio. Por eso es que lo está entendiendo así. Entonces se puede dejar con estos colores, o ustedes pueden modificar dentro de esta tabla de colores para alguno especial. Entonces yo los voy a tender que sean un poco más a verde en general, pero ya con el modelo que ustedes trabajen ya dentro de la simulación, que es un modelo más a detalle, que es el que después posteriormente se les va a entregar para trabajar ya directamente en ROS. Ya la estética del robot ya va a ser como
la que tenemos aquí dentro del cat. Entonces, aquí ya tenemos todo definido. Y como siempre, tenemos la opción de nada más generar el URDF o generar el URDF y las mallas. En este caso, como no es nuestra primera iteración, esperemos que no se hagan más, vamos a generar el URDF y las mallas. Entonces, lo que nos va a solicitar cuando definamos esto es que esto lo debe de colocar dentro de una carpeta y le va a asignar un nombre en específico. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita en, o bueno, yo tengo una carpeta en específico para cada cosa. Y quiero que me lo deje aquí. Entonces, como nos va a generar un conjunto de archivos y de carpetas para que lo podamos trabajar dentro de lo que sería ROS, los va a crear carpetas con un .launch, un CMake, un package y también un archivo de mallas y una carpeta que contenga el URDF. Entonces, lo que yo tengo aquí es cómo lo va a conocer y cómo va a generar una carpeta en general. Entonces, este sería nuestro dot for arm o nuestro brazo. Entonces, a veces, posteriormente a veces conviene pegarle una etiqueta porque no siempre sale la primera. Entonces yo ya espero que ya me salga la primera con esta en este video. Entonces si le doy en guardar, ya me generó la simulación. Ahora, antes de que lo exportemos, ya sea a ROS de CimeScape, conviene verificarlo. Entonces para eso vamos a utilizar una herramienta en específico, que va a ser... Entonces, la herramienta que vamos a utilizar para verificar que en nuestro ensamble está establecido de manera adecuada es esta herramienta dentro de un browser. La voy a colocar dentro de la descripción del video ya cuando lo suba, donde lo que podemos hacer aquí es subir la carpeta completa y nos debe demostrar las relaciones. Entonces por default nos colocan un determinado robot con una animación, en este caso este móvil, y simplemente lo que nosotros tenemos que hacer para probarlo es dentro de... Tenemos que ubicar bien la carpeta donde lo guardamos. Entonces yo lo tengo en mi carpeta de MATLAB y yo le puse como nombre .4arm. Entonces yo tengo mi carpeta MATLAB, tengo otras pruebas y otros archivos, y aquí tengo este. Entonces así como tal, tomo la carpeta y la arrastro al browser. Y lo que nos muestra es una imagen de nuestra exportación y ya un cuadro de control. Entonces aquí yo la podemos ya mover. De hecho ya le asigna un nombre a cada una de las juntas, como debe de ser. Y eso significa que entonces nuestra generación, para cuando menos para esta simulación de prueba o generar, se hizo de manera correcta. Entonces está adecuado. Si los errores más comunes que uno puede notar cuando exporta, generalmente es que alguno de los elementos, como por ejemplo son cada uno de los eslabones, esté colocado en esta posición. Eso se da porque la referencia no está adecuada. Entonces, en antiguos videos que nosotros habíamos trabajado, al colocar las referencias sobre los eslabones, lo que pasaba es que nosotros tendríamos que modificar dentro de la carpeta de mallas de nuestra exportación aquí.
las propias mallas, porque se exportaban con la generación del sistema de referencia de la propia pieza. Entonces, ya con este elemento, ya lo que podemos hacer, ya lo que nos evita es que nosotros tengamos que corregir el ubicar el sistema de referencia. Y bueno, yo ya he probado cuando menos esta forma de exportar archivos desde SolidWorks en robots seriales, como es este caso, y en robots móviles. En el caso del robot móvil, lo único que hay que hacer es modificar lo que sería el eslabón base, porque generalmente los eslabones base están ligados a tierra, y lo que hay que generar dentro de un robot móvil es un eslabón dummy, el cual sea la referencia y que permita que el robot se vaya a mover. Entonces, esta carpeta de .board ARM la voy a subir dentro del repositorio de la clase, de la parte de simulación matemática, que es diferente al que ustedes están manejando con el ingeniero Rivas. Y vamos a generar la exportación. Entonces, lo que sigue es generar la exportación y plantear la solución del modelo matemático del robot, con el fin de que podamos hacer que este robot podamos calcular la coordinación de movimientos en sus juntas para que siga una determinada trayectoria relacionada con que se tome un objeto. Ahora, como es un sistema que es subactuado, este va a estar dependiendo de dos cosas, o es lo que nosotros vamos a suponer. Dado que este robot tiene una cámara montada aquí. Entonces, el ángulo que nosotros vamos a colocar aquí va a depender del ángulo de visión de la cámara. En este caso, este sistema no lo tiene. Se lo podemos pegar posteriormente. Y ahí podríamos colocar una cámara para simularlo. Pero en este caso, como es una simulación más sencilla para comprobar la cinemática, no es conveniente. Solo vamos a probar la parte de generación de trayectorias. Ya al final del semestre ustedes tendrán un robot ya más completo y lo vamos a simular. Entonces ya nada más falta terminar la otra generación de ya las simulaciones. Nada más porque he tenido unos detalles con la exportación o la generación de las simulaciones dentro de la máquina virtual de la clase. Pero eso ya lo resuelvo ya en la semana. Les paso este modelo y les paso la del robot móvil. Entonces, si tengo el robot móvil a la mano, también lo mostraré. Entonces, ese lo debo tener por aquí. Me parece entonces, si no lo tengo a la vista en esta, lo debo de tener en una carpeta relacionada con este proyecto de investigación. Entonces nada más la localizo. Y con eso yo estaría terminando este video. Entonces, al parecer ya lo encontré. Es lo que les comentaba. Este es una prueba justamente del móvil, donde se exportó con otra manera. Y esta ya es la versión de este móvil. Ya armado, para trabajarlo dentro del proyecto. Y estos serían los robots que vamos a trabajar para simular. Entonces aquí no se ve, pero esta junta es de la siguiente llanta. Entonces aquí están definidas como juntas continuas. Aquí tenemos montada una cámara. La vamos a integrar. Y aquí lo que tenemos es que la orientación de la cámara está asociada, su movimiento, con dos servomotores. Y aquí le vamos a poner un marcador. Este modelo está simplificado porque aquí debe de ir una Raspberry. Aquí está su batería, si se ve.
Y faltan la parte de circuitos de potencia para mover los motores, pero eso quedaron omitidos. Entonces, con esto termino este video de apoyo. Ya hubo una sesión extra donde se explica el modelo del robot móvil. Simplemente hay que proporcionar los parámetros, y esos parámetros los vamos a ver durante la clase del martes.